Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video de Vibrama. Ya estamos en pleno momento de configuración del pequeño gran trígono. Y hoy vamos a estar repasando los tránsitos que se van a producir entre el 7 y el 13 de julio. El 7 de julio con la cuadratura entre el Sol y Saturno, que va a ser perfecta el 6 de julio, pero el 7 de julio lo que sucede es que la Luna se va a poner en conjunción con Saturno y al poco tiempo se va a poner en cuadratura con el Sol, en cuadratura menguante con el Sol, lo cual le va a dar un contacto especial a esa cuadratura entre el Sol y Saturno. El 9 de julio se da el ingreso de Venus en Virgo. El 11 de julio se da la conjunción entre la Luna y Urano, que será un momento donde se verá activado uno de los vértices del pequeño gran trígono, y hacia el 13 de julio los tres transpersonales ya van a estar a 0 grados de orbe con 20 minutos casi exacto, y se va a dar al mismo tiempo la cuadratura de Venus en Virgo con Urano en Géminis y quincunциos al mismo tiempo con Neptuno y con Plutón. Neptuno y Plutón van a estar formando un dedo de Dios sobre Venus, que a su vez va a estar en cuadratura, va a empezar a estar en cuadratura con Marte, que va a estar más o menos a 10 grados de Géminis, y es una cuadratura que se va a perfeccionar a fin de julio, pero que va a estar activa hasta principios de agosto. Y recordemos que adicionalmente a estos tránsitos que estamos nombrando, se ha dado el ingreso de Júpiter en Leo y se va a ir aproximando cada vez más a la oposición partil que va a tener con Plutón a 4 grados de Acuario, desde 4 grados de Leo que va a tener Júpiter. Va a ser al mismo tiempo aspecto con los otros dos transpersonales, va a ser un trino con Neptuno y un sextil con Urano. Y se va a ir formando lo que se llama la figura de una canasta en astrología, y es un momento muy activador de esta configuración de los transpersonales. Entonces, lo que les propongo es primero hacer un repaso sobre de dónde venimos. Nosotros durante las semanas pasadas, inclusive meses pasadas, habíamos propuesto algunas imágenes desde el modelo geológico que empezaban proponiendo un aumento de presión en una cámara magmática, un aumento de presión que se acompañaba por un aumento de temperatura, a raíz de la activación de placas tectónicas que tienen un movimiento convergente, produciendo el aumento de la presión de esa cámara magmática en su suelo. Y nosotros asociábamos este momento de aumento de presión de la cámara magmática, entre otros tránsitos en su momento, pero en abril lo señalábamos con la entrada de Urano y Venus en Géminis, sobre todo Urano, que entra de la mano de Venus, perfeccionando la posición de los transpersonales, aunque ya estaban en orbe, pero se perfeccionó el ingreso en el signo de Géminis, donde finalmente se va a dar el aspecto partil entre Neptuno, Urano y Plutón. Luego vimos cómo aparecían las primeras fracturas en respuesta a ese aumento de presión durante la fase tectónica, y esto lo asociábamos en mayo principalmente con el ingreso de Marte en Tauro, con el momento en que a los pocos días Marte hace cuadratura con Plutón, activando de vuelta uno de los vértices de pequeño gran trígono. Luego, continuando con esta activación de los vértices del pequeño gran trígono, Mercurio hizo conjunción con Urano, y a los pocos días el Sol entra en Géminis y hace también conjunción con Urano. Irrumpen nuevas ideas, se rompen patrones previos y se forma una red de fracturas a través de la cual se expresa la presión que estaba acumulada.
al generarse las fracturas, al romperse la roca, se está expresando, se está manifestando esa presión que estuvo acumulada, se está expresando la presión, los movimientos, las transformaciones que está generando el pequeño gran trígono. Luego, a continuación, hablábamos de fluidos que ascendían, que encontraban nuevos caminos a través de esas fracturas, en donde lo que ascienden son fluidos hidrotermales, agua, gases, que provienen desde las profundidades y que al entrar en contacto con la roca la van transformando, la van alterando, van produciendo una alteración hidrotermal. Este suceso lo asociamos con la conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer durante el mes de junio y con la entrada de Quirón en Tauro, donde la energía empieza a circular por esas fracturas que quedaron abiertas en la instancia anterior. Y luego, desde el modelo geológico, lo que proponíamos es una reflexión en la primera semana de julio sobre la tectónica profunda que está arquitecturando los acontecimientos de estos momentos. Ese paisaje que comenzaba a reorganizarse, dejar de ponerle foco en la observación de las fracturas y tomar perspectiva y comenzar a visualizar la arquitectura profunda que los hace posible. Y esto lo vinculamos en su momento, entre otros tránsitos, con la conjunción de Marte con Urano en Géminis y la entrada, en definitiva, de Júpiter en Leo, donde lo que sucedía es que esa dinámica tectónica se aceleraba. Esa aceleración producía un nuevo relieve en superficie, producía un nuevo relieve en la conciencia. Cuando digo superficie me refiero a la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces empezamos ahora con la revisión de los tránsitos que propusimos para esta semana. Comenzamos con el 7 de julio, que lo que se produce es la cuadratura del Sol con Saturno, que se había hecho perfecta el 6 de julio, pero el 7 de julio de vuelta lo que sucede es que la Luna pasa arriba de Saturno y después produce una cuadratura menguante con el Sol que activa esa vinculación entre cómo nos expresamos y los límites que nos encontramos. Pero cuando digo un límite, no necesariamente es que es un límite que nos impida, sino que es una resistencia. Es un límite que se transforma en una resistencia necesaria para que una nueva estructura se consolide. Nos vamos a la parte del modelo geológico. Sería que la fricción no impide el movimiento, sino que permite que en definitiva luego se termine levantando una cordillera. Esa fricción colabora a la creatividad. Entonces, un movimiento tectónico se encuentra con una fricción natural, la fuerza no desaparece, se continúa acumulando en profundidad. Entonces, esa resistencia concentra esfuerzos y, en definitiva, orienta hacia donde esos esfuerzos van a producir una deformación, prepara las condiciones para que finalmente ocurra un desplazamiento y que emerja un relieve nuevo, un relieve distinto al previo. Luego, el 9 de julio, 2 días después, Venus ingresa en Virgo. Podríamos decir que empieza una etapa de depuración, y en el sentido del modelo geológico podríamos señalar que no todo lo que emergió durante las semanas anteriores no es que son los tiempos geológicos, sino yendo a los correlatos astrológicos, no todo lo que devino en nuestra vida como acontecimientos e información en las semanas previas formará parte del nuevo paisaje, formará parte de nuestra nueva realidad como la queremos construir. Entonces es un tiempo para distinguir, seleccionar y reconocer qué merece ser conservado, ¿no? Entonces no es porque Virgo, o sea, el que está entrando en Virgo es Venus. Y Virgo no desprecia la belleza, Virgo la vuelve precisa. Lleva el deseo hacia el detalle, hacia el gesto útil, hacia la forma concreta en que algo puede servir en nuestra vida.
como quien, yendo a un ejemplo de la geología, es como en una batea cuando separamos granos, Venus en Virgo pregunta qué tiene consistencia real de lo que estamos viendo, de lo que estamos separando, y qué solo brilla a causa del movimiento de la batea. Entonces no es material y materia que se descarta por capricho, sino que se clasifica según su capacidad de integrarse al nuevo equilibrio del sistema. Venus guía ese discernimiento desde la percepción, redefiniendo qué valores venusinos, vínculos venusinos y recursos poseen la coherencia necesaria para sostener la nueva estructura que está emergiendo. Pasamos ahora al 11 de julio, donde la luna se pone en conjunción con Urano en Géminis y nos muestra que el sistema está completamente vivo y activo. Y si nos vamos al modelo geológico, podríamos decir que lo que percibimos son fallas que de repente no teníamos dentro de nuestro mapa, que se activan inesperadamente, revelando que la organización continúa avanzando, ¿no? Puede ser que nosotros a nivel personal lo recibamos como una noticia, una intuición repentina, una reacción corporal, una reacción emocional, algo que rompe la continuidad de lo conocido. Y en ese sentido, la luna registra el impacto que está produciendo esa toma de conciencia de lo que está sucediendo, y Urano introduce la discontinuidad, el cambio de fase, el cambio de ángulo, el cambio creativo. Algo cambia de frecuencia. Al contactar la luna con Urano, somos perceptivos a ese cambio de frecuencia. Yendo a un ejemplo de la geología, es como ocurre durante una secuencia sísmica, ¿no? Supongamos que hay pequeñas reactivaciones que se redistribuyen a lo largo de la estructura, se distribuyen los esfuerzos acumulados y eso no transforma tal vez por sí mismo el paisaje, pero indica que las estructuras profundas continúan ajustándose a un nuevo estado de equilibrio. Es la oportunidad que nos da la luna de tomar contacto con Urano, de que percibamos que hay algo que se está moviendo de lugar. Básicamente se está moviendo de lugar. Y el 13 de julio, pasando ahora a ese momento, el escenario adquiere una profundidad mayor. Cuando llegamos al 13 de julio, al final del repaso de esta semana, los tres transpersonales van a estar a 0 grados 20 minutos de su orbe exacto con el pequeño gran trígono. Están ya en pleno momento de perfeccionamiento del pequeño gran trígono, aunque van a seguir perfeccionando ese momento. El 18 de julio, si no me acuerdo mal, van a llegar a lo mínimo de distancia, que va a ser más o menos de 10 minutos de orbe, que es nada. Y lo que sucede es que al mismo tiempo, ese mismo día, el 13, Venus se pone en cuadratura con Urano, se pone en quincuncio con Neptuno y se pone en quincuncio con Plutón. Entonces, recibe mucha información al mismo tiempo que le excede completamente, y eso puede vivirse como una incomodidad frente a lo que antes nos resultaba agradable o seguro, que ya no tenemos esa misma percepción. No necesariamente rompe vínculos o formas, sino que revela de alguna manera dónde
esa vieja estabilidad ya no coincide con la vibración nueva. No es que solamente cambian las circunstancias externas, sino que lo que cambia es la manera en que les otorgamos valor en nuestra experiencia. Y como ocurre en una roca metamórfica, la transformación más importante desde un punto de vista del modelo geológico sucede en silencio, bajo la superficie. Desde afuera por ahí el paisaje se ve que no ha cambiado, que sigue el mismo, pero en profundidad la materia se está transformando, está adoptando una nueva forma, se está metamorfizando. Las grandes transformaciones, podríamos decir, no empiezan cuando todo cambia a nuestro alrededor, sino cuando cambia la estructura interna desde la cual miramos, elegimos y construimos nuestra vida. Mientras la roca continúa reorganizando en profundidad, silenciosamente, lejos de nuestra conciencia inmediata, su estructura interna, recordemos que al mismo tiempo hay otro proceso que está haciéndose cada vez más visible. La oposición que se va a estar dando el 13 de julio, donde Júpiter va a estar a 3 grados de Leo en oposición a Plutón a 4 grados de Acuario. Y en trino a Neptuno a 4 grados de Aries y en sextil a Urano a 4 grados de Géminis. Se forma lo que en astrología se llama una figura de una canasta. Podríamos decir que esas fuerzas que estas semanas tal vez percibimos como desconectadas o que no nos resultaba tan accesible a nuestra intuición, cómo las cosas se relacionaban, al darse esta presencia de Júpiter en Leo, cobran otro sentido, tienen un punto de convergencia más claro. También volviendo al modelo geológico, podríamos decir que en la naturaleza se van produciendo reacomodamientos de las fuerzas tectónicas que van dejando una suma de fracturas y de levantamientos que en principio parecen dispersos, pero que en algún momento empiezan a revelar que tienen una dirección predominante, que hay un relieve construyéndose, que se puede reconocer una arquitectura y que se puede identificar como el surgimiento de lo que será una cordillera. Por ahí esta me parece una invitación para cerrar y para tener en cuenta en esta semana. Confiar que aun cuando la transformación continúe desarrollándose en silencio, quiero decir sin que terminemos de entender lo que está pasando, empieza a hacerse visible la forma hacia la cual el sistema entero intenta evolucionar, hacia dónde en definitiva nos va a ir llevando esta nueva configuración vibratoria en la que estamos todos inmersos. Recordemos que esto no termina ahora en julio, que sigue activo 2027, 2028, 2029, 2030, que en 2027, 28 y 29 se va a volver a dar momentos durante el año en donde vamos a volver a estar en situaciones de un pequeño gran trígono con orbe exacto, que se van a ir dando procesos continuamente de transformación y que estamos, en el mejor de los casos, surfeando una ola que todavía no sabemos bien a dónde nos va a llevar, pero sabemos que nos está moviendo. Bueno, como siempre les digo, muchísimas gracias a los que han tenido la paciencia de llegar a este momento. La selección argentina volvió a tener otro triunfo, vemos, a ver qué pasa. Ojalá que esa racha continúe. Yo estoy particularmente interesado con que esa racha continúe. Hay muchas selecciones muy, muy, muy buenas que están también compitiendo. Está muy difícil, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Me doy la licencia de tener esta reflexión personal.
Bueno, nada, muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Por favor, les recuerdo siempre que si quieren que el video le pueda resultar interesante a alguien, compártanlo, que se suscriban al canal, que a mí me ayuda un montón, que le den clic a la campanita para que YouTube les avise cuando se publique un nuevo video. Y nos estamos viendo el próximo lunes, con cada vez más y más y más y más dentro de este movimiento de gran transformación que estamos todos compartiendo como especie humana, y cada vez más avanzado el Mundial de Fútbol. Veremos a dónde termina yendo. Un abrazo grande para todos.